Okay, good evening, everyone. Welcome to our first class of this advanced English course. Muy buenas noches, ¿me escuchan? ¿Me confirman si me pueden escuchar? Okay, thank you, Smirna. Sí, teacher. Buenas. Hola, ¿cómo están? Good evening, Deyajaira. A long time no see. Muy bien, chicos, un gusto estar nuevamente por aquí después de unas semanas de desconexión, off. Estamos aquí pues dándole inicio a lo que es ya la última etapa de este curso, la parte avanzada. Como vamos a ver ahora y les he estado informando desde el principio, es la etapa más corta de todo el proceso y pues iniciamos ahora y ya para mediados de mayo estamos terminando, es decir, que es prácticamente un mes. Pero durante estas semanas, estas 4 a 6 semanas, vamos a estar viendo temas interesantes, vamos a estar haciendo cosas mucho más complejas a las que estaban acostumbrados a hacer, vamos a estar escuchando algunos audios grabados en lugares controlados, pero que sirven también y van a tener mucho texto y mucha interpretación, porque una de las habilidades que deben de desarrollar ya en esta última etapa, que deben de trabajar en ella, es su capacidad de interpretar los textos en inglés y lo que es la lectura comprensiva. Así que vamos a tener un poco de todo, especialmente enfocándonos en eso, la parte del listening, la parte del reading y así. Um, eh, en esta noche vamos a tener una clase que va a ser pues la más corta de todas, porque hoy simplemente vamos a sentar las bases y a dejar tarea. Vamos a dejar tarea para el próximo martes, porque el jueves, como estamos en el Holy Week, en la Semana Santa, pues entonces, para no turbarlos e impedirles que descansen y eso, en esta semana pues no nos vamos a reunir el jueves nuevamente. Ya de la semana que viene en adelante, pues volvemos a nuestra dinámica de martes y jueves. Pero hoy vamos a estar viendo un tema que van a tener pues tiempo para digerirlo y practicar con él. Vamos a estar trabajando con uno de los videos que yo les mandé, por lo menos uno de los temas contenido en uno de los videos que yo le mandé, que es el pasado perfecto, que es uno de los tiempos verbales que nos hacía falta ver. La idea es que podamos ver los que nos hacen falta, son unos 4, si mal no recuerdo, 4 tiempos verbales para completar los 12 tiempos verbales en inglés, que es algo básico y elemental que debemos de saber. Entonces, vamos a iniciar inmediatamente, vamos a iniciar. Bien, entonces este es el módulo C1 or Advanced English Course, módulo C1, y vamos a iniciar con una pequeña frase, este pequeño pensamiento que tenemos aquí que dice: a different language is a different vision of life. A different language is a different vision of life. Vamos a ver, léanlo, traten de interpretar qué quiere decir y cuando estén listos me levantan la mano y pues comentan lo que creen que significa este pequeño pensamiento. A different language is a different vision of life. Glenis. Profe, yo puedo decir. Déjenme ver, tenemos aquí Alexandra, ok, Alexandra primero y luego Glenis. Tell me, Alexandra, what is your Ok, understanding of buenas noches this a todos. thought? Bueno, yo entiendo que aquí esa frase significa, a diferentes lenguas, es una diferente visión para la vida o en la vida. Ok, muy bien.
¿Y cómo tú crees que eso impacta, por ejemplo, en tu vida cuando tomas en cuenta que estás aprendiendo un idioma diferente, que es el inglés? Bueno, eso me impacta porque si yo entiendo el idioma perfectamente, entonces puedo entender diferentes culturas, puedo expresarme mejor y conocer más personas. Que muy bien, muy bien. Excelente. Dígame, Glenis. Comparto lo de mi compañera. Un lenguaje o una cultura diferente, una lengua distinta, es una, es una diferente forma de ver la vida, porque cuando uno conoce ese lenguaje distinto, esa cultura distinta, pues uno ve algo más amplio de lo que es su propio lenguaje. Uno ve una cultura distinta, uno ve todo diferente. Por ejemplo, si aprendo lo que es el francés, trato de aprender toda esa cultura, entonces veo algo como más allá de mi propio lenguaje, más o Muy, menos así muy lo bien, interpreto. muy bien, Glenis. Vamos a ver, alguien más aquí que levantó su mano. Tenemos a... Solamente, ok, creí que había visto a Jenny. Jenny, ¿usted levantó su mano? Bueno, Yes, teacher, porque prácticamente quería decir lo mismo. Por ejemplo, ok. voy a agregar un poquito más. Por ejemplo, si yo logro comprender, entender, escuchar, hablar y expresarme en inglés, ya yo me voy a sentir como con una cultura diferente. Solamente no voy a tener lo del español. O sea, si estoy en un grupo de americanos, vamos a suponer, o viajo a otro lugar donde se hable otro tipo de lenguaje, me voy a sentir también como en un lugar diferente, una cultura diferente y que entiendo que de eso se trata. Ok, muy bien, muy bien. Dígame, Smirna. Good evening Good a evening. todos. Bueno, estoy de acuerdo con todo lo que mis compañeras han dicho y es así, cuando uno aprende diferente lenguaje, eh, para uno poder entender esa cultura debe de hacer de uno ese idioma o esa lengua que uno está aprendiendo. Entonces, eso va a impactar en la manera en cómo vemos la vida de nosotros, la visión que tenemos. Si uno tiene una visión clara de lo que uno quiere aprender, por ejemplo, ahora mismo decidimos aprender el idioma inglés, una lengua distinta a la que nosotros ya conocemos. Entonces, si tenemos esa visión clara en lo que queremos, lo podemos lograr, pero van a venir retos, pero es lo que más o menos yo puedo entender de ese párrafo. Que cuando uno aprende diferentes, también cambian la visión de uno de ver la vida, en pocas palabras. Así es. De Yajaira, dígame de Yajaira. ¿Está ahí de Yajaira? Que vi que levantó la mano. Sí, teacher, estoy acá. Dígame que usted nos iba a comentar. Realmente, no, realmente tengo la misma idea que los muchachos, Ujú. opino igual. Tener un lenguaje diferente, eso ahora mismo es una gran oportunidad en en la vida de cada uno de nosotros, aprender un nuevo idioma. Y es que, fíjate, ahora mismo nosotros estamos tratando de aprender inglés y es porque queremos vernos mucho más allá de donde estamos, tener esa visión y aprender de la cultura americana un poco más. Y por el tema de trabajo, ahora mismo se necesita que si uno quiere seguir creciendo y poder comunicarse con personas que ya están allá en Estados Unidos o que sepan otro idioma, eso es una de las lenguas ahora mismo que prácticamente se habla en todos los países. Entonces, pienso que el mensaje eh, no ha llegado muy adentro, porque realmente nosotros queremos hacer eso, seguir aprendiendo
diferentes idiomas o para tener una visión más amplia de la vida. Así es, muy bien, excelente. Cada participación había, ¿verdad? Algo constante en cada uno de los comentarios que tiene que ver con eso, cómo un idioma diferente cambia la forma en la que tú percibes la vida. Cuando usted aprende un idioma, no simplemente aprende un idioma, también tiene que empaparse de la cultura de ese lugar. Tiene que empezar a pensar como piensan esos lugareños. Una de las dificultades que tenemos cuando estamos pasando del español al inglés es que queremos aplicarle la lógica de nuestra cultura al inglés, la forma en la que nos expresamos en español o la forma en la que concebimos la realidad desde nuestro punto de vista, lo cual hace que cuando lo llevemos al inglés de manera literal, pues haya un choque o simplemente no suene bien o no se puede estructurar correctamente porque cada idioma es imperfecto y tiene sus limitaciones. Entonces, cuando nosotros aprendemos el inglés correctamente, aprendemos de la cultura americana, logramos pensar e identificarnos o identificar el pensamiento americano, podemos ver ciertas cosas desde otra óptica, ya no desde mi forma limitada de mi cultura, sino a través de los lentes de otra cultura. Y así, a medida de que vamos enriqueciendo nuestros conocimientos, aprendiendo más idiomas, vamos teniendo una visión un poco más balanceada acerca de la vida, porque tenemos distintas fuentes de la cual estamos partiendo para nosotros llegar a una conclusión. Así que el pensamiento es menos, o la visión es menos tuneal, y es una visión más caleidoscópica, mucho más variada. Entonces es uno de los beneficios de aprender inglés o cualquier otro idioma. En este caso el enfoque es el inglés. Así que a medida de que usted va aprendiendo, debe de tomar eso en cuenta. Debe de tratar de conocer lo más que pueda de la cultura americana para empezar a ver cómo piensa el americano. Las famosas series que tanto nos gustan, pues nos ayudan a adentrarnos un poco en el sentido del humor, la forma en la que se concibe la tristeza, la alegría, cómo se expresa eso en ese idioma. Y llega un punto en el que usted dice, mira, esto en español no sé cómo decírtelo en inglés, porque no existe en inglés esa expresión, y viceversa. Pero cuando ya tú conoces el idioma, tú percibes la fuerza de la expresión, aunque tú no puedas expresarlo con palabras en otro idioma, porque no existe un paralelo. Entonces, esa es parte de la riqueza, ¿verdad? Y algo que yo he notado también, que hay cosas que se te van a hacer más fáciles decirlas en un idioma que decirlas en otro idioma. ¿Ok? Entonces, hay un cambio. Así que vamos a seguir en este proceso de seguir aprendiendo más del idioma, aprendiendo más de la cultura americana para que se nos haga mucho más fácil expresarnos en el idioma, pero también poder enriquecer la forma en la que vemos la vida. Dígame de Yajaira. Licher, algo importante es que actualmente prácticamente todos los alimentos, casi todos los alimentos, tienen nombre americano. Parte de la comida también ya son nombres americanos lo que tienen, como el hamburger, el hot dog, la pizza, todo eso. Realmente nosotros estamos aprendiendo a comunicarlo también en la cultura y adquirir esa cultura americana actualmente, porque eso es como también aprender a decir las palabras que nosotros día a día la pronunciamos, pero también la pronunciamos de manera errada. Sí, es así. Hay una influencia, ¿verdad? Tenemos muchos anglicismos, como el sándwich, ¿verdad? Que es una palabra puramente americana y que aquí se dice tal cual. Tanto así que uno habla de emparedado y la gente no sabe de lo que tú estás hablando, pero sí sabe lo que es un sándwich, porque esa palabra está aquí. Entonces sí, hay muchas influencias de ese idioma. El inglés está representado por la potencia número 1 del mundo, que son los Estados Unidos. La gente sueña con ir a Estados Unidos. La gente quiere visa para ir a Estados Unidos. Entonces hay mucha atracción hacia ese país
Y mucho de esa cultura pues llega a nosotros de distintas formas, porque la mayoría de las personas consume contenido americano. Ahora hay contenido de Corea del Sur, que se está haciendo un poco popular, turco, pero no se acercan para nada al impacto que tiene la cultura americana, que está virtualmente en todas partes, en la televisión, en las redes sociales, en las plataformas de streaming, y es una forma de ellos seguir influyendo sobre nosotros. Ahora es nosotros adoptar el idioma, conocer el idioma para podernos comunicar junto con todo lo demás, los demás beneficios que eso trae a nivel laboral, a nivel de conocimiento, porque hay libros que ahora usted va a poder leer porque conoce inglés. Son muchos los beneficios, ¿ok? Es decir, podríamos pasar minutos, horas hablando de los beneficios simplemente de aprender el idioma principal del mundo, que es el inglés. Entonces, esto sirve de ánimo para que usted continúe con más ánimo aún, valga la redundancia, en esta nueva etapa del curso. Bien, este curso tiene un total de 900 horas. Iniciamos el año pasado, en finales de agosto, inicio de septiembre, y hemos visto ya el inglés A2, el inglés B2. Cada uno, el inglés A2 era de 300 horas, el inglés B2 era de 400 horas, y ahora estamos en la última etapa, que es el inglés C1 de 200 horas. Como pueden darse cuenta, es la etapa más corta de todas. Y la misma dinámica que vimos, como este es un curso que ha estado conmigo a través de todo este tiempo, es la misma dinámica que vamos a aplicar aquí. Hay que tener un mínimo de 60 puntos para aprobar el módulo, y la parte del C1 en inglés, es decir, el inglés avanzado, consta de un solo módulo. Así que vamos a estar trabajando con un aproximado de 5 prácticas, incluyendo una práctica final, que si usted tiene 60 o más puntos acumulados, pues va a pasar y aprobar exitosamente. Dicho eso, vamos a ver lo que sería nuestro primer tema de este módulo, que es What happened? What happened? ¿Qué pasó? Estaremos viendo lo que es el pasado perfecto, pero antes vamos a ver el pasado simple y el pasado continuo, únicamente para ponernos en contexto. Aquí tenemos un snapshot, esta pequeña toma, de distintas cosas que han sucedido. News, que son las noticias. Several streets closed after suspicious package was found. Varias calles fueron cerradas después de que se encontrase un paquete sospechoso. Trending topics, que son aquellos temas que están en tendencia. The earth is getting warmer and the signs are everywhere. La tierra se está tornando más caliente y las señales están en todas partes. Science. Women need more sleep than men because they use more of their brains. Las mujeres necesitan dormir más que los hombres porque utilizan más de su cerebro. Health. Why weight loss isn't the same as being healthy. Porque perder peso no es lo mismo que estar saludable. Arts. The top rated TV shows you need to be watching right now. Los shows de televisión con mejor ranking o en la mejor posición del ranking que debes estar viendo ahora mismo. Y en el caso de tech, que sería la tecnología, here are the 5 must-have apps for runners. Y aquí están las 5 aplicaciones que debería de tener un corredor. Aquí tenemos eventos, ¿verdad? Situaciones en el área de la salud, las artes, tecnología, noticias, temas que están en tendencia, ciencia, cosas, ¿verdad? Situaciones. Ahora bien, déjame yo tapar esto por aquí. Nosotros habíamos visto, no sé si lo recuerdan, habíamos visto el pasado continuo y habíamos visto el pasado simple, ¿verdad? Pero antes de hacer este pequeño review, que lo necesitamos para entender el pasado perfecto, quiero ver si alguien recuerda qué es el pasado simple. ¿Qué es el pasado simple? Cuando hablamos del pasado simple, ¿de qué estamos hablando? Piensen, a ver. Traten de hacer memoria. ¿Qué es el pasado simple?
Bien, recuerden que el pasado simple es el tiempo verbal que utilizamos para hablar de acciones que ocurrieron en el pasado y que quedaron completas, terminadas en el pasado. Cuando estuvimos hablando del pasado simple, estuvimos viendo el auxiliar did, ¿recuerdan? El auxiliar did, y estuvimos viendo los verbos en su forma pasado, como por ejemplo, I ran yesterday, yo corrí ayer. I cooked this morning, yo cociné esta mañana. Estamos hablando ahí del pasado simple. Es decir, cuando usamos el pasado simple es para hablar de acciones que ocurrieron y terminaron en el pasado. Es decir, se quedaron allá y no tienen una repercusión sobre el presente. Bien, vamos entonces con el siguiente tiempo verbal, que es el pasado continuo. ¿Alguien recuerda lo que es el pasado continuo? El pasado continuo. Dígame, Esmirna. Teacher, es una acción que estuvo en el pasado, valga la redundancia, pero que continúa esa acción. Por ejemplo, ay Dios, me parece, no me llega un ejemplo ahora mismo, pero más o menos para que va la idea, donde la acción continúa pasando. Ocurrió en el pasado, pero continúa en el presente. Ok. Más o menos que va la idea. Ok. Más o menos. Alguien más está cerca. Dijo la mitad de la definición. Falta algo nada más. Bien, recuerden que el pasado continuo es el tiempo verbal que utilizamos para expresar que una acción estuvo ocurriendo en el pasado. ¿Ok? Mientras que el pasado simple es una acción que ocurrió, el pasado continuo es una acción que estuvo ocurriendo en el pasado. Como por ejemplo, I was running yesterday. Yo estaba corriendo ayer. En el contexto que lo estuvimos viendo aquí con ustedes, ustedes recuerdan que yo les hablaba de que el pasado continuo nos ayudaba a crear esa escena de lo que estaba ocurriendo cuando una acción vino e interrumpió la acción que estaba ocurriendo. Como por ejemplo, I was running, yo estaba corriendo, when I saw the car, cuando yo vi el carro. El I was running me crea, ¿verdad?, el contexto. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Yo estaba corriendo cuando yo vi el carro. Entonces, la primera oración, I was running, es el pasado continuo. When I saw the car es el pasado simple. Una acción puntual en el pasado. Entonces, en resumidas cuentas, el pasado simple, una acción puntual en el pasado. El pasado continuo, una acción que estuvo ocurriendo. Les voy a dar un tip para que lo recuerden siempre. Siempre que ustedes escuchen el continuo, estamos hablando de una acción que estaba, está o estará ocurriendo. Si hablamos del pasado continuo, una acción que estaba ocurriendo. Si hablamos del presente continuo, es una acción que está ocurriendo. Si hablamos del futuro continuo, es una acción que estará ocurriendo. Siempre es algo que va a estar en movimiento. ¿Bien? Entonces, eso es para que lo recuerden. Vamos a ver brevemente aquí para que puedan hacer memoria de lo que hemos visto. Dice aquí, use the past continuous for an ongoing action in the past. Utilice el pasado continuo para una acción que estuvo ocurriendo en el pasado. Y use the simple past for an event that interrupts that action. Y utilice el pasado simple para un evento que interrumpe esa acción. Normalmente cuando lo tenemos los dos, el pasado continuo y el pasado simple, es porque vamos a introducir una acción que interrumpe la otra. Por ejemplo, while I was working out, aquí vemos el pasado continuo que tiene el auxiliar del verbo to be. Recuerden que todos los tiempos continuos, sin importar si es presente, futuro o pasado, necesitan del verbo to be. Lo que va a variar es la forma en la que se expresa el verbo to be. En el caso del pasado continuo, utilizamos la forma pasado del verbo to be, que es was y were. Entonces, while I was working out, it calculated how many calories I burned. Mientras yo estaba entrenando, calculaba cuántas calorías había quemado. Fíjense cómo aquí tenemos el pasado continuo
Y aquí tenemos el pasado simple. Otra oración. As scientists were doing research, they discovered that women need more sleep than men. Mientras los científicos estaban realizando su investigación, ellos descubrieron que la mujer necesita dormir más que los hombres. Miren cómo aquí tenemos el pasado continuo. Miren el verbo to be were, porque dice scientists, está en plural, con nuestro verbo con ing, como ya lo habíamos visto. Mientras que esta oración está en pasado simple y nos muestra lo que ellos descubrieron. Ellos estaban haciendo una investigación y ellos descubrieron, esto es lo que interrumpe el flujo de lo que estaba ocurriendo. Por último, a man was looking for his cat. Un hombre estaba buscando por su gato when he found a suspicious package inside a trash can. Cuando él encontró un paquete sospechoso dentro de un contenedor de basura. Entonces, aquí vemos cómo esta oración está en pasado continuo. A man was looking, de nuevo, el verbo to be en pasado, seguido por un verbo en gerundio. Y aquí pues tenemos la estructura del pasado simple. Nuestro pronombre seguido de un verbo en su estado pasado. Listo, ¿ok? Entonces, esto ya lo habíamos visto. Trabajamos mucho con esto. Esto les va a servir para refrescar lo que ya habíamos visto y estar conscientes de cuál es el pasado continuo y cuál es el pasado simple. Bien, ya estamos ahí actualizados con esos dos tiempos verbales que ya habíamos visto. ¿Ya lo recordaron? ¿Sí? Ok. Entonces, la primera tarea que van a tener para el próximo martes es este texto que está aquí. En este texto deben de utilizar tanto el pasado continuo como el pasado simple, dependiendo de la oración, ¿verdad? Deben de tratar de identificar cuál iría en pasado continuo y cuál sería el pasado simple. Vamos a intentar hacer el primero, a ver si logramos captar la idea, simplemente a modo de repaso. Dice aquí, bad memory, bad luck. Mala memoria, mala suerte. Marcia Murphy raya her old pants to a thrift shop. As she raya home, she 20 in her pants pocket. Ok, entonces aquí tenemos entre paréntesis los verbos, ¿verdad? Que debemos de colocar unos en pasado continuo y otros en pasado simple. La pregunta es, ¿cuál iría en pasado continuo y cuál iría en pasado simple? Miren brevemente el texto, ¿ok? Miren brevemente el texto, este párrafo que está aquí, y fíjense cómo hay una oración que se destaca, porque es la oración que me describe lo que estaba sucediendo, mientras que hay otras oraciones complementarias que me resaltan las acciones puntuales que se hicieron. Mírenlo bien. Bien, vamos a ver. Dice aquí, Marcia Murphy. Y tenemos esto. ¿Cómo sería la forma correcta? Marcia Murphy donated her old pants to a thrift shop. O Marcia Murphy was donating her old pants to a thrift shop. Fíjense que hay un punto aquí. Vamos a ver. ¿Será pasado simple o será pasado continuo? Profe, diría que un pasado simple. Ok. Muy bien. La respuesta es pasado simple, ¿verdad? Porque es una acción que Marcia realizó. Marcia Murphy donated her old pants to a thrift shop. No nos dice más nada. Fíjense que hay un punto. No me está hablando de contexto. Simplemente me está diciendo de que ella donó. Marcia Murphy donó sus antiguos pantalones a un thrift shop. Los thrift shop son esas tiendas donde se lleva ropa para ser donadas más adelante, donde llevan cosas usadas.
Bien, entonces la primera oración está sencillamente en pasado simple. Marcia Murphy donated her old pants to a thrift shop. Ok, vamos a la segunda. Miren que dice as she, curioso, ¿eh? As she, ¿cómo sería aquí? Was walking o as she walked home. Dígame, Jenny. Working, teacher. Muy bien. As she was walking. ¿Por qué? Porque miren que Yeah. tengo esto aquí as de mientras ella. ¿Ok? Mientras ella caminaba, as she was walking, aquí tengo una acción que estuvo ocurriendo. Ella fue, donó los pantalones. Ahora, mientras ella estaba caminando, fíjense que tengo una coma aquí para hablarme de que esto es una oración completa y de que no se queda ahí. As she was walking home, she remembered or was remembering. She remembered. Dígame, Yuderkis. Remember. Muy bien. Ya yo tengo mi contexto. As she was walking, mientras ella estaba caminando a casa, as she was walking home, she remembered. Ella se acordó, ¿verdad? La acción puntual que está interrumpiendo el flujo de la acción anterior, que es que ella estaba caminando. ¿Y qué le interrumpió? Un recuerdo. Ella recordó que ella, she, was leaving 20 in her pants pocket or she left 20 in her pants pocket. ¿Cuál sería? Was leaving or left? She was leaving or left. Dígame, Jenny. Left. Muy bien, she left. Porque ya yo tengo aquí mi oración que me creó, ¿verdad? Mi contexto. Entonces, el texto completo diría, Marcia Murphy donated her old pants to a thrift shop. As she was walking home, she remembered she left $20 in her pants pocket. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo la oración que normalmente, y lo van a ver aquí, que está en presente continuo, en pasado continuo o en un tiempo continuo, tiene características especiales porque me va a enfatizar algo que estaba ocurriendo. Entonces, María donó sus pantalones viejos mientras ella estaba caminando a casa. Ella recordó que ella dejó $20 en sus pantalones, en los bolsillos de sus pantalones. In her pants pocket, que pocket es el bolsillo. Entonces, esto que hicimos aquí es lo que ustedes van a hacer con good intentions, bad interpretation y a bad ride, a bad fall, ¿ok? Esto es para el próximo martes. Bien, también tenemos esta conversación. Yo les voy a mandar un audio donde van a escuchar esta conversación con su pronunciación correcta, ya que aquí tenemos algunas palabras curiosas que generan cierta dificultad para pronunciarlas a veces, como es parked it on, stolen it, locked it up, etc. Entonces, yo les voy a mandar un audio donde va a estar esto. El audio no está individualizado, está corrido. Tiene la unidad completa, la unidad 4 completa. Usted simplemente tiene que adelantarlo para que vea esta página y lo puede escuchar. Porque el próximo martes ustedes van a estar leyendo este texto y lo vamos a estar analizando. Esta sería la segunda tarea. La primera, la segunda. Bien, entonces, vamos al tema nuevo, que es el pasado perfecto. ¿Qué es el pasado perfecto? ¿Alguien de los que está aquí vio el video que yo les mandé acerca del pasado perfecto? Que se lo mandé con su amigo Mr. P. Bien, en ese video que yo les mandé, que yo espero que sea por timidez, que ustedes no me digan que lo vieron, porque no quieren que yo les pregunte qué decía el texto, el video. Pero en ese video que yo les mandé, él explicaba correctamente lo que es el pasado perfecto. Entonces vamos a ver. El pasado perfecto es el tiempo verbal que utilizamos para hablar
de que una acción ocurrió primero que otra en el pasado. Entonces, tenemos el pasado simple, una acción en el pasado que ocurrió. Pasado continuo, una acción que estuvo ocurriendo. Pasado perfecto, una acción que ocurrió primero que otra acción en el pasado. Es como decir, por ejemplo, vamos a verlo en español. Cuando yo abrí la puerta, el periódico ya estaba ahí. Cuando yo abrí la puerta, el periódico ya estaba ahí. Yo les pregunto, ¿qué ocurre primero? ¿El abrir la puerta o que alguien dejó el periódico? ¿Qué ocurrió primero? El periódico, teacher. El periódico, ¿verdad? Para yo encontrar el periódico, alguien tuvo que haberlo dejado antes de yo abrir la puerta. Entonces, para yo decir eso en inglés, yo necesito el pasado perfecto. Por ejemplo, when I opened the door, someone had left the newspaper on my door or in front of my door. ¿Ok? Cuando yo abrí la puerta, alguien había dejado el periódico en la puerta. Es decir, ¿qué ocurre primero? Dejar el periódico. Entonces, para yo decir eso en inglés, necesito el pasado perfecto. ¿Y cómo se construye el pasado perfecto? Si recuerdan el presente perfecto, recuerdan que para hacer el presente perfecto necesitábamos el auxiliar have con el pasado participio, ¿sí? Have y el pasado participio. Jugamos mucho con eso, trabajamos mucho con eso. El pasado perfecto es simplemente donde está have, poner had y listo, ya he pasado perfecto. Vamos a verlo aquí, antes de ver esto aquí. Miren aquí. I have been es el presente perfecto. Miren cómo tengo have y tengo el pasado participio del verbo to be que es been. Ahora bien, el pasado perfecto, fíjense, es simplemente colocar had y todo lo demás queda igual. ¿Sí? Quito have, pongo had, sigo con mi verbo en pasado participio y listo, tengo pasado perfecto. ¿Ok? Tengo pasado perfecto. Tan sencillo como eso. Entonces, en términos de estructura es muy simple. Es muy simple porque es una forma similar al presente perfecto. Simplemente reemplazamos have por had, que es el pasado del verbo have. Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a ver. Miren esto. Past event, past perfect event. Use the past perfect for an event that occurred before another event in the past. Utiliza el pasado perfecto para un evento que ocurrió antes que otro evento en el pasado. Aquí me dice, I was having lunch with a friend and I had parked my bike on the street. Yo estaba almorzando con un amigo y había parqueado mi bicicleta en la calle. Aquí podemos ver el pasado perfecto. ¿Qué significa eso? Que él parqueó primero su bicicleta antes de irse a almorzar con su amigo. Porque el had parked está en pasado perfecto, lo que me indica a mí que esta acción ocurrió primero que el almuerzo con su amigo. Sencillo. Number 2. When I came back, someone had stolen it. Cuando yo regresé, alguien se la había robado. ¿Qué sucedió primero? ¿El robo o el regreso de él? ¿Qué sucedió primero? ¿El robo, past perfect, o el regreso de él? Dígame de Yajaira. El robotizo. El robo, ¿verdad? Porque cuando él regresó ya no estaba ahí, lo que significa que alguien la robó antes de que él regresara. Y esto está en pasado perfecto, así que ya yo sé que esto ocurrió primero. Alguien robó y cuando él regresó ya no estaba. Última. They were able to steal it. Ellos fueron capaces de robarla because I had forgotten to lock it up. ¿Ok? Ellos fueron capaces de robarla porque yo había olvidado asegurarla, ¿verdad? Ponerle candado. Entonces, ¿qué sucedió primero? El olvido. A él se lo olvidó. Producto de que a él se lo olvidó fue que ellos se lo pudieron robar.
Entonces, todo lo que está aquí, que está en pasado perfecto, fíjense que todo tiene had, seguido por el pasado participio del verbo. Son acciones que ocurrieron primero en el pasado. Y lo que sea que esté después, ya sea en pasado continuo o pasado simple, fue lo que ocurrió después. Pero ambas acciones están en el pasado. Lo único que el pasado perfecto me permite decir cuál de las dos ocurrió primero. ¿Ok? Repito, cuando utilizamos el pasado perfecto, vamos a tener dos acciones en el pasado. Una ocurre primero, que es el pasado perfecto, y la que esté después, o la que esté en el otro tiempo verbal, ya sea pasado continuo o pasado simple, es la acción que ocurrió después. Si ustedes se fijan, bueno, aquí no lo tienen, pero lo vamos a ver más adelante, no siempre está en este mismo orden. Es decir, no es el orden lo que determina que esto ocurrió primero, esto ocurrió después, porque aquí empiezan primero con el evento en pasado y luego siguen con el evento en pasado perfecto. El orden es irrelevante. Lo importante es identificar dónde está el pasado perfecto. La acción que esté en pasado perfecto, ya sea que esté al inicio de la oración o al final de la oración, es la acción que ocurrió primero, porque no es un asunto de orden, sino de estructura. El pasado perfecto siempre me habla a mí de una acción que ocurrió primero que otra en el pasado. ¿Se entendió eso? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este hermoso tema del pasado perfecto? ¿Todo bien, pues? Teacher, para confirmar. Sí. Entonces, el pasado perfecto debe tener have en pasado y el verbo también tiene que estar en pasado. En pasado participio. Okay. Recuerden que yo les había dicho. Gracias. A la orden. Recuerden que yo les había dicho, siempre que estemos hablando, si usted lo agrupa así de esa forma en su mente, no se lo olvida. Siempre que usted esté hablando de un tiempo perfecto, exceptuando el presente perfecto continuo, estamos hablando de futuro perfecto, que lo vamos a ver, pasado perfecto y presente perfecto, esos tres, pasado perfecto, ¿verdad? Presente perfecto y futuro perfecto, todos esos tres, siempre el verbo va a estar en pasado participio. Siempre. ¿Ok? El auxiliar va a variar. En el presente perfecto tenemos el have. En el pasado perfecto, que es el que estamos viendo ahora, es el had. Cuando estemos viendo el futuro perfecto, se van a dar cuenta que si entienden el pasado perfecto, el futuro perfecto se les hace mucho más sencillo de entender porque es lo mismo para el futuro. No les voy a adelantar esa parte todavía porque no quiero que se me confundan, pero se lo digo desde ahora. Si se aprendieron el pasado perfecto, el futuro perfecto le va a saber a nada, porque es lo mismo pero para el futuro. ¿Ok? Entonces, ahí vamos bien. Todo está claro, ¿verdad? Esto es un tema importante y vital, especialmente cuando usted quiere, ¿verdad?, hablar de cosas que han sucedido. Bien, entonces, la próxima tarea es este texto. Aquí tenemos varias opciones. Nos ponen dos opciones entre paréntesis. O nos ponen, en el caso de la primera, un verbo en pasado simple, o nos ponen aquí el pasado perfecto. Nosotros debemos de determinar si es uno o es el otro, en base a todo lo que hemos visto. Y aquí viene, ¿verdad?, la parte de lo que tanto le he mencionado, de cómo todo hay un punto en el que se encuentra y por qué es importante ir entendiendo las cosas poco a poco. Pero no se preocupe, si usted tiene algún tipo de laguna, la vamos a encontrar ahora. Entonces, eso es una tarea. Vamos a hacer las dos primeras oraciones para ver si entendemos. Entonces, me dice aquí que tengo que colocar aquí delante o el took o el had taken. Entonces, vamos a ver. Me dice a trip to London last year. Esta referencia de tiempo es importante. Si usted ha estado repasando y recuerda esto, ya usted sabe cuál es la respuesta que va aquí delante solamente por el last year. Entonces, hasta ahí, que es la primera oración. ¿Cuál de las dos usted cree que va aquí? I took a trip to London last year o I had taken a trip to London last year. ¿Cuál de las dos? Dígamelo a Iris. Buenas noches. Good evening.
Last, tengo entendido que es el año pasado, que quiere decir ahí que viajó a Londres el año pasado. Exactamente. Entonces debería ser entonces la parte que va en pasado. Took. Sí. Muy bien. Alba Iris está en lo correcto. La respuesta es I took a trip to London last year. Porque recuerden que yo les había enseñado a ustedes que cuando tenemos o cuando vamos a usar el pasado simple, siempre vamos a tener, o casi siempre vamos a tener, una referencia de tiempo específica, como ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado, hace 3 días. Es decir, vamos a tener una referencia específica de tiempo del pasado. Aquí tenemos una referencia específica de tiempo. Tenemos last year. Bien, eso es 1. 2, aquí tenemos el punto. La oración llegó hasta aquí. No nos están hablando de 2 acciones, de una que inició primero y otra que estuvo después. Nos están hablando de una acción puntual en el pasado, una solita, que fue que él tomó un viaje, o él tuvo un viaje, o viajó, para decirlo mejor, él viajó a Londres el año pasado. En esa oración de él viajó a Londres el año pasado, no me está diciendo que él viajó primero a Londres antes de ir, no. Simplemente fue él viajó a Londres el año pasado. Eso es una acción puntual en el pasado, por lo tanto es took. Ahí tienen 2 evidencias. No olviden eso, que les va a servir más adelante, especialmente para su primera práctica que está prácticamente repleta de esto. Bien, seguimos. I was a bit scared because hadn't traveled abroad before, but everything was perfect. Yo estaba un poco asustado porque al extranjero antes, pero todo fue perfecto. Entonces, tomando en cuenta lo que vimos hace unos segundos, ¿cuál sería la respuesta aquí? Didn't travel or hadn't traveled? Dígame de Yajaira. Sería hadn't traveled. Muy bien, la respuesta sería hadn't traveled en pasado perfecto. ¿Por qué? Porque la primera oración me está diciendo que él tomó un viaje o que él hizo un viaje a Londres el año pasado, punto. Él estaba un poco asustado porque él no había viajado al extranjero anteriormente, before, but everything was perfect. Lo que significa que el susto que él tenía vino antes de tomar el viaje. El susto fue primero que el viaje. Por eso él estaba asustado, porque él no había viajado al extranjero anteriormente. Entonces, vino primero el susto y luego vino el viaje. Y el susto vino porque no lo había hecho anteriormente. Eso es 1. 2. Miren aquí que dice before. Before significa antes. ¿Pero qué es antes? ¿Qué es antes? ¿Ayer? ¿Hace un mes? ¿3 años? ¿10? ¿20? Hay gente que dice, no, porque yo antes era alcohólico. ¿Cuándo era ese antes? ¿Hace cuánto fue ese antes? El before es una referencia de tiempo inespecífica, porque yo no sé cuánto tiempo abarca ese antes. Yo antes era político, yo antes era cristiano. Hay gente que dice que antes era cristiano, por ejemplo, y era porque cuando tenía 5 años su mamá lo llevaba a la iglesia. Después creció, se salió de la iglesia, tiene 30 años en el mundo, pero antes él era cristiano. Entonces, ha pasado muchos años, vamos a decir que han pasado 30, 40 años, desde que él fue cristiano o desde que él fue político. Entonces, antes es una referencia de tiempo inespecífica. Por lo tanto, eso me orienta a que tendría que usar un tiempo verbal perfecto, porque el pasado simple amerita una referencia específica de tiempo y antes no es una referencia específica de tiempo. Antes puede ser, como les dije, 10, 20, 30 años o una semana o hace un mes. Es decir, como no es específica, no me sirve para yo utilizarlo con el pasado simple. El pasado simple amerita una referencia específica de tiempo.
Entonces, ahí tengo dos razones. Primero, el miedo. Él sintió el miedo primero porque nunca lo había hecho, pero como quiera se montó en el avión y todo estuvo bien. Eso es uno. Y dos, la referencia de tiempo que tengo en la oración. ¿Se entendió esa parte ahí? ¿Hay alguna duda con respecto al pasado perfecto? No, ok. Entonces, las demás, me dice Juderkis que no se escucha. ¿Están teniendo todos dificultades para escucharme? ¿Alguien más está teniendo dificultad para escucharme? Si me pueden confirmar, por favor. ¿Me escucha bien? Ok, Deyajaira me dice que me escucha bien. Al parecer hay algún inconveniente con la red de algunos. Espero que en el audio se escuche todo muy bien. Ok. Muy bien, chicos. Entonces, tenemos nuestra primera tarea, segunda tarea, tercera tarea y nos quedan 2 tareas más para terminar por la noche de hoy. La cuarta tarea, sí, porque en este avanzado venimos con muchas tareas, mucha práctica. Vamos a exprimir estas horas. Tenemos aquí este Word Power, donde tenemos aquí un grupo de términos que debemos de conectar con su definición, ¿ok? Estos son los términos y aquí está su significado. Usted debe de conectarlos. Algo sencillo. Tenemos coincidence, dilemma, disaster, emergency, lucky break, mishap, mystery, triumph. ¿Ok? Simplemente es definir esto y lo vamos a estar revisando el próximo martes. Y por último, tienen este hermoso texto, el primero de la tanda. Believing more than we should. La idea es que usted lea este texto y que podamos comentarlo para el próximo martes. Si usted puede elaborar su comentario o su opinión en inglés, sería mucho mejor porque esto es una parte avanzada y usted, el que está aquí desde septiembre, tiene ya la capacidad de poder emitir un comentario breve en inglés del texto. Y como usted tiene tiempo, puede hasta prepararlo para que lo lea, ¿ok? Pero la idea es que usted haga el intento. ¿Cómo se lee este texto? Muy sencillo. Usted va a leer el texto en inglés. Escuche bien, usted va a leer el texto en inglés. Y usted, luego de que lo lea la primera vez, usted va a hacer una conjetura de qué usted cree que dice el texto. ¿Bien? ¿De qué usted cree que dice el texto? Luego de que usted haya hecho esa conjetura, usted va a leer el texto, pero ahora va a empezar a buscar todas esas palabras que usted no entiende y va a buscar su significado. ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Luego de que tenga ese mapa conceptual de todas las palabras que no entiende, entonces va a volver a leer el texto y va a ver si luego de que modificó o luego de que entendió todas las palabras que anteriormente no entendía, su conclusión del texto varió. ¿Ok? Y de esa forma es que usted estudia un artículo o se lee o mejora su capacidad de comprensión en inglés. El primer paso es leerlo, sin aturdirse de que, wow, me faltan tantas cosas por aprender, cuántas palabras que no sé. Olvídese de eso. Trate de captar la idea con lo que usted sabe, de qué usted cree que trata el texto. Y luego entonces busca las palabras que no conoce, las traduce, las entiende y luego lee el texto y trata entonces de captar el sentido del texto sin llevar el texto al español. Tomarle una foto, meterlo en Google y que Google le diga lo que significa. No, haga usted el esfuerzo y trate de entender sin tener que estar traduciendo para que se acostumbre a interpretar en inglés. No es un texto difícil, es un texto fácil y es un tema interesante que vamos a estar viendo. Entonces, cuando usted haya hecho eso, entonces aquí detrás tiene unas palabras que debe de determinar cuál de estas dos que está aquí define mejor esta palabra. Por ejemplo, tenemos aquí inaccurate. ¿Será inaccurate, not exact or true? ¿O shocking or disgusting? O es una o es la otra. Si usted lee el texto, usted tendrá la capacidad de identificar el significado. Si se le hace un poco complicado, pues puede auxiliarse de un diccionario
para buscar la definición puntual de cada una de estas palabras y saber su significado, ¿ok? Bien, ¿se entendió la parte del texto? ¿Se entendió? ¿Sí? Ok. Entonces, recapitulamos. Vamos a recapitular. Tenemos para el martes, esa tarea número 1. Número 2, este texto. Número 3, este ejercicio. Número 4, este otro ejercicio. Y número 5, el texto. De paso, como este texto tiene varios párrafos, ustedes van a leer este texto también. Los que lo hayan practicado van a leerlo aquí y cualquier error y cualquier detalle interesante, que hay aquí algunos detalles interesantes, yo se los voy a explicar. Pero van a participar leyendo este texto. Bien, entonces estamos en una parte avanzada, ¿verdad? Entonces vamos a hacer cosas un poquito más complicadas. No se asuste, no corra, no se me aturda. Es normal que usted pues sienta tal vez el reto que le representa hacer ciertos ejercicios, ciertos temas, porque no siempre usted va a trabajar con el verbo to be y los colores. Usted empieza a trabajar luego con otras dinámicas que son importantes para usted comunicarse en inglés y para usted leer en inglés. Que probablemente aquí haya gente que quiera leerse una obra en inglés o algún texto en inglés. Bueno, si usted quiere hacer eso, necesita entender estos tiempos verbales y estas dinámicas para que pueda mejorar su comprensión en inglés, esa lectura comprensiva. ¿Ok? Así que para el martes vendrá un reto un poquito más difícil porque vamos a traer un audio. ¿Ok? Va a haber un audio. Pero es un audio controlado, no es un audio complicado, pero sí, no les voy a mentir, a ustedes los van a sentir retante al principio, pero algo usted puede captar, ¿ok? Y el oído se acostumbra a escuchando cosas que no entiende para luego escuchar esas mismas cosas y entenderlas. Dígame, Alba Iris. Disculpe, ¿usted va a colgar todas esas tareas en la plataforma? No, esas tareas, eso es una muy buena pregunta, Alba Iris. Cuando yo hablo de esas tareas, no estarán en la plataforma. Estas tareas son para que ustedes me la traigan el martes realizada y la verbalicemos aquí en clase. La práctica de la plataforma durante todo este módulo van a ser prácticas tipo examen. Para el próximo jueves, ustedes van a tener la primera. Para el próximo jueves, van a tener la primera. Y así cada semana habrá una evaluación en la plataforma tipo examen, lo que significa que va a ser sencillo. Pero todo lo que yo le digo tarea es para que usted lo haga y lo traiga para la próxima clase. Entonces, cuando iniciemos el martes, lo primero que vamos a hacer es revisar todas esas tareas y luego pasar al siguiente tema. Pero durante todo el módulo van a tener muchas tareas porque estamos tratando de incentivar aún más su parte autónoma como estudiante para que usted empiece ya a desenvolverse por sí solo, porque dentro de unas semanas usted va a estar solo y no debe permitir que lo que usted ha avanzado hasta aquí se pierda. Y de la única manera que usted puede garantizar que no se pierda es que usted mantenga cierto hábito de estudio del idioma. Yo creo que yo se lo comenté a ustedes al principio. En mi experiencia, que fue mi caso, y es el caso de la gran mayoría que aprende este idioma, uno hace el curso de inglés, pero el proceso como tal se produce más allá del curso de inglés. ¿Ok? El proceso de aprendizaje y de conocimiento va mucho más allá de cuando usted termina o inicia cuando usted termina el curso de inglés. Porque aquí usted tiene la base y las cosas gramaticales ya usted sabe lo que son. Ahora usted necesita empezar a encajar todo eso en su mente y que empiece a tener sentido. Y en mi experiencia fue así. Yo aprendí más, mucho más, y todo lo que sé, luego de haber hecho el curso de inglés. Luego de haber hecho el curso, que lo hice cuando era niño. ¿Okay? Cuando era niño. Pero me quedé conectado al idioma por 30,000 razones más, que creo que le comenté al principio en nuestra primera clase en septiembre. Y bueno, eso trajo como resultado el desenvolvimiento en el idioma. Entonces yo le digo esto porque algo muy natural que siempre sucede
y se lo voy a decir al final de nuevo, es que la gente hace el curso, la gente aprende, la gente termina el curso y nunca más vuelve a tocar un libro ni nada en inglés. Se le va a olvidar todo lo aprendido. Si lo hace así. Debe de mantenerse de manera autónoma. Y estas tareas es para incentivar esa autonomía. ¿Ok? Incentivar esa autonomía con textos, con audios, que usted se mantenga activo con algo. Que al finalizar el curso coja un libro, digan, yo voy a leerme este libro en inglés y voy a poner en práctica lo que me dijo el maestro, de cómo leerlo para yo seguir aprendiendo, y usted verá que pasa el tiempo y usted va mejorando, mejorando, hasta que llegue un día que usted entiende, lee y habla. La parte del habla le hemos hablado hasta la saciedad aquí, ¿verdad? De qué tiene que hacer para hablar, hablar. No hay otra forma. Usted quiere hablar, tiene que hablar. ¿Ok? Por eso les dije que su comentario del texto traten de esbozarlo en inglés y traerlo aquí y decir lo que usted cree, de qué usted cree que ve el texto en inglés también. ¿Okay? Es un conjunto de cosas. Y ese es simplemente el curso de la zapata de eso, para que usted, cuando nos veamos por ahí en algún momento, me salude y tengamos una conversación dilatada en inglés, producto de lo que usted siguió haciendo luego de que ya le dieron las herramientas necesarias para usted poder seguir trillando su propio camino, ¿ok? Pero ningún curso es mágico. La magia y el resultado y todo lo demás viene de su esfuerzo posterior a cuando usted termina el curso. Muy bien. Bien, chicos, ¿hay alguna otra pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Bien, si no hay ninguna duda, encantado de estar nuevamente con ustedes. Recuerden que el jueves, por la Holy Week, la Semana Santa de Easter Celebration, no vamos a tener clases, pero el próximo martes nos vemos aquí con todas esas tareas. La plataforma va a tener esta clase disponible en el día de mañana, como siempre. Y nada, nos mantenemos en contacto. Have a really good night. Enjoy your Easter, the Holy Week, the rest of the week. Enjoy your weekend. Have a good time. Spend time with your family. And see you again on Tuesday at 8 p.m. No, 8:30 p.m. Goodbye and good night. Thank you. Thank you. Bye. Good night. Good night. Goodbye. Thank you. Bye. Bye.